cotizadas si la invalidez es menor al 75%, y 150 semanas cotizadas si la invalidez es igual o mayor al 75%. Bien, ahí déjale, Diego. Creo que ya ahora sí me diste bastante. Pero básicamente, gracias, Diego. Básicamente, el estado de invalidez de una persona es cuando se declare que no pueda desempeñar. Por ahí están el artículo 119, dice, para efectos de esta ley, existe validez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de la remuneración habitual que él estaba percibiendo, ¿sí? Dice durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. ¿Ok? Revisen, ahí está la definición y pónganla en su cuaderno, en sus apuntes, que son en el artículo 119, ahí se viene exactamente la definición como tal, cuando se le considera una persona en estado de invalidez. ¿Ok? Habíamos también comentado que esa invalidez, ¿quién la va a dictaminar? ¿Quién la va a decir? ¿O quién le va a decir que tiene derecho? El doctor. ¿Quién? ¿Sí, adelante? El doctor era quien determinaba eso, ¿no? El médico familiar. Recuerden sí, bueno, que... Sí, aquí ya vamos, ahora sí que vamos a ser muy puntuales con los nombres. En el Seguro Social se denomina médico familiar. El médico familiar es el que va a determinar que precisamente otorgar si existe invalidez o no. Pero para esos efectos también habíamos visto que el estado de invalidez puede obtener una pensión, ya sea en forma temporal, y si no lo dijimos como tal, anótenlo, pueden darse el otorgamiento de las siguientes prestaciones: pensión temporal o una pensión definitiva, ¿sí? Pensión temporal, bueno, sí habíamos visto ese término. Esa pensión temporal, habíamos visto que durante los primeros 52 semanas las personas pueden ir al médico, estar continuamente asistiendo con él, pero si en ese momento o antes o sufrió un accidente que no es por riesgos de trabajo, el médico puede dictaminarle una invalidez, un estado de invalidez, se le puede otorgar una pensión por invalidez, ya sea una invalidez menor al 75% o mayor o igual al 75%, entonces esto va a tener carácter temporal. ¿Sabías este detalle sobre Deadpool 1? Ya les había explicado, a menos que realmente el médico diga, no, esto ya es definitivo. Sí, lo siguiente, pero generalmente así se manejan las pensiones en invalidez, y que esto había creado ciertos conflictos con respecto a las aseguradoras. Ya les había yo mencionado esto, porque cuando se crearon en julio de 1997 con la nueva ley, se crearon las AFORES, y esto era muy, pues las AFORES habían visto un incremento en su captación de dinero, precisamente teniendo este tipo de pensionados, ¿sí? De este tipo de pensiones. Pero ¿qué sucede cuando es con carácter temporal? El instituto no le da, sigue pagando él la pensión, no se la da a una AFORE, no se la da a una aseguradora, pues bien, no se la da a una aseguradora. Y entonces, ¿qué sucede? Pues eso es lo que han reclamado precisamente las aseguradoras, de no tener esos montos constitutivos. En el caso de riesgos de trabajo, sí se le da inmediatamente, nada más habíamos visto que es con carácter los primeros 2 años. ¿Y cómo se le denomina? ¿Quién me puede decir si se acuerda? Y es pregunta de examen. ¿Cómo se le denomina ahí en riesgos de trabajo? Por los 2 primeros años, que dure la pensión los primeros 2 años. ¿Con carácter qué? Adelante, José Eduardo. De carácter provisional. Con carácter provisional. Bien, José. Con carácter provisional. Anótelo, subráyelo, por favor. ¿Ok?
Bueno, bien. A grosso modo ya también vimos que cuál es la cuantía de la pensión, ya lo estuvimos viendo cuál es el cálculo, la cuantía básica, cómo está definido. Recuerden que la cuantía básica es el promedio, es el 35% de promedio de los salarios correspondientes a las últimas 500 semanas del salario de cotización anteriores al otorgamiento de la pensión, ¿sí? Es el promedio de los salarios de sus últimas 500 semanas, pero actualizados con el INPC del año anterior o del año inmediato anterior, ¿ok? Más, esto está multiplicado más las ayudas asistenciales, ¿sí? Más las ayudas asistenciales y asignaciones familiares. Habíamos quedado que el día de hoy íbamos a ver esto, pero que también íbamos a preguntarles, les iba a preguntar así indistintamente, quiénes, y se supone que ahorita ya deben de tener a la mano su artículo 159 o saberse más bien, ya tratar de aprendernos qué es, por ejemplo, una buena pregunta puede ser de la cuenta individual, ¿cuántas subcuentas existen? De los que no han participado, ¿quién me puede decir? Y si no, lo hago al azar. A ver, chicos, ¿cuáles las subcuentas de la cuenta individual? ¿Quién me dice? Erandi. Adelante, Erandi, salvaste a tus compañeros. No, de hecho no, es que es para confirmar si lo que tengo está bien, porque tengo dudas sobre eso y no lo había confirmado. Es que según yo son 3 cuentas, que son las cuentas foros patronales, las individuales. No. Okay. Acuérdate, las cotizaciones son, las aportaciones son precisamente de los empleados. Ahorita Aranza, nada más déjame comentarle a Erandi. Erandi, lo que estás confundiendo son con las contribuciones, las aportaciones, las cotizaciones. ¿Quién cotiza al Seguro Social? ¿Eso es quién sería? Pues serían los trabajadores, serían los patrones o empleadores y el Estado, ¿sí? Esos son los que contribuyen. Pero, ok, Aranza, ¿puedes resolver lo que había preguntado? Sí, dice que la cuenta individual se integrará por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de vivienda y de aportaciones voluntarias. Ok, bien, gracias, Aranza. Eso, por favor, subrayenlo, ya traten de aprendérselo. Las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de vivienda y aportaciones voluntarias. No hemos visto a detalle qué es lo con respecto a vivienda, pero en vivienda está descrito en el mismo artículo, en el artículo 159, inciso 1, que quién se dedica, en este caso en el IMSS, quién está dedicado para la subcuenta de vivienda, ¿sí? El Infonavit, ¿ok? Está el Infonavit. ¿Y qué significa Infonavit? También muchas veces nada más nos aprendemos Infonavit, pero no sabemos o no tenemos a la mano. Diego, adelante. Sí, es el Instituto Nacional del Fondo para los Trabajadores. No, fíjate, gracias Diego, pero es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. Ese es el nombre completo, ¿ok? Pero de todos modos, gracias por tu participación. Entonces, si no lo tienen, anótenlo por favor, están dentro del mismo artículo. Pero el Infonavit significa Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. Instituto Nacional, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. Para los trabajadores. Todo ese es el nombre completo del Infonavit. ¿Ya todos lo notaron? Pero que sí. ¿Ok? Bueno, también dentro de este artículo 159 está comprendido que es una pensión. La pensión, ¿cómo se puede dar?
la pensión, también lo vieron con Juan Carlos, que se puede dar como una renta vitalicia o retiro programado. Ya lo vieron que es un retiro programado. Y si no, saquen después, revisen sus apuntes. Pero son dos modalidades en las cuales se puede otorgar una pensión, por renta vitalicia o retiro programado. Renta vitalicia, viene la definición. Fíjense, nosotros como renta vitalicia siempre pensamos en algo que es mensualmente o se le da, es una cantidad, pero no es aquí en este caso, y ojo subrayado, es una gran diferencia también con respecto al ISSSTE. Renta vitalicia es el contrato, no es una cantidad, es el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir todo o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, ¿sí? La aseguradora, ojo, también, a cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. ¿Sí? Entonces, también muchas veces por ahí, fíjense, está comprendido ahí una pregunta de examen. ¿Quién paga la pensión? ¿Quién paga la renta vitalicia? Bueno, ¿quién va a pagar la pensión durante la vida del pensionado? ¿Quién la va a pagar? La aseguradora. ¿Sí? La aseguradora que había elegido en su momento el asegurado. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto? ¿No? Dentro del término quinto está también lo correspondiente a retiros programados. No me voy a detener porque se supone que esto ya lo vieron, pero revisen bien cómo viene el término de retiros programados. Seguro de sobrevivencia también. ¿Cuándo se contrata el seguro de sobrevivencia? Ya hasta lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuándo se contrata el seguro de sobrevivencia? Tanto, ya lo vimos. Vimos dos seguros en los cuales, en el momento en que sucede algo, a ver qué es ese algo. A ver, chicos. Rubén, adelante, Rubén. Sí, es el momento en el que se empieza a dar la pensión. Perdón, es que no, casi no te escucho. ¿Ya me escucha mejor? Sí, ya un poquito, ya mejor. Sí, es el momento en el que se empieza a dar la pensión. Es en el momento que se le otorga una pensión. A ver, ¿alguien más que quiera completar lo que dijo su compañero? Por ahí habían levantado alguien la mano. Adelante, Frida. Sí, bueno, complementando un poco lo que dijo el compañero, yo tenía que era que es en el momento en el que el asegurado se pensiona por alguna de las causas del régimen de la ley del seguro del 97. Ok. Bien. A ver, ¿alguien más? Sí, estás bien, Frida. ¿Pero alguien más? Se pensione o se le da, ya a ver, vamos a redondear mejor de una vez. Cuando vimos por riesgos de trabajo, cuando se le declara una pensión, ya sea por incapacidad permanente, parcial o total, ¿sí? Esos es en riesgos de trabajo, tiene que contratar el seguro de sobrevivencia. ¿Y quién lo va a contratar? El asegurado, con la aseguradora que le elige, ¿ok? Y después, en el caso de invalidez va a suceder lo mismo. En el momento en que se le declara una invalidez, ya sea menor al 75% o mayor o igual al 75%, en ese momento el asegurado tiene que ya va a ser pensionado, ¿verdad? Tiene que contratar el seguro de sobrevivencia. Entonces, esto téngalo muy presente.
¿Y por qué es esto? Pues precisamente porque en el caso de que puedan fallecer por alguna cuestión, pues entonces ya se le va a otorgar, precisamente, van a estar cubiertos sus beneficiarios. Habíamos visto también algo que también es muy importante, que vimos en invalidez, que al menos debe de cumplirse. Y eso también, ahorita les voy a decir que se adecua también a riesgos de trabajo, pero habíamos visto que para el caso de una invalidez, ¿cuántas semanas debe de haber cotizado? ¿Quién me puede decir? El asegurado. O sea, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Cuántas semanas debe de cotizar para tener derecho al seguro de invalidez? De los que no han participado, ¿quién me puede decir cuántas semanas debe de haber cotizado? Si la incapacidad, si la invalidez es menor o mayor, ese porcentaje. Mario, adelante, Mario. Sí, ¿qué tal? Buen día. Pues Buenos creo días. que eran justo las 250 semanas si era menor al 75% y 150 si era mayor al 75%, ¿no? A ver, bien, vamos a ser muy, muy precisos. Gracias, Mario. Si la invalidez es mayor, bueno, adelante, Frida. Sí, Frida. Bueno, pero también eso depende del régimen, ¿no? Porque me parece que si es antes de la del 97, son mínimo 150, ¿no? 150. No, a ver, de una vez, Frida. Lo que estamos tocando ahorita, gracias, pero sí yo creo que no, para no confundirse, lo que estamos viendo ahorita es la ley de 1997, ¿sí? Exactamente, no más, no estamos viendo ley 73, estamos viendo ley 97. Entonces, aquí sí no hay forma de confundirse, sino precisamente estamos viendo nada más la ley del 97. Y bajo esos términos habíamos comentado que la invalidez, para poder tener derecho a una pensión por invalidez, si la invalidez es mayor o igual, aquí debemos de ser muy precisos, mayor o igual al 75% de invalidez, se requiere que haya cubierto al menos 150 semanas. Pero si es menor, estrictamente menor al 75% de la invalidez, entonces debe de haber cubierto las 250 semanas. ¿Sí? ¿Ya de aquí no hay duda? ¿No? Ya, subrayenlo, véanlo, etcétera. Pero por ahí también habíamos visto que, por consiguiente, creo que habíamos visto en una diapositiva, déjenme revisar nada más, la diapositiva, a ver, ok. Sí, esto es muy importante. Y sí se los pusieron en la diapositiva, que al fallecimiento del asegurado o del pensionado, para tener derecho a sus beneficiarios a una pensión, se requiere que haya tenido cubierto 150 semanas cotizadas, o bien que se encuentre disfrutando de una pensión de invalidez. Y esto va, y aquí hago un paréntesis, y no los quiero confundir, pero sí para que ustedes lo tengan presente, que si, por ejemplo, un pensionado por riesgos de trabajo muere por causas ajenas al riesgo de trabajo, ¿qué quiere decir? Por una enfermedad que no fue ocasionada por ese riesgo de trabajo, y no tiene cubierta las 150 semanas, al menos, sus beneficiarios no tienen derecho a una pensión. ¿Cómo ven? ¿Sí? O sea,
Anótenlo por ahí, ténganlo, está dentro de la ley. Casi esto no se toca, pero sí debemos de estar conscientes que se debe de cumplir eso. Vuelvo otra vez, si un asegurado, si un pensionado por riesgos de trabajo se pensiona, y acuérdense que está cubierto desde el primer día que él ingresó a trabajar. Si en ese primer día él sufrió un accidente de trabajo y lamentablemente muere, ahí en ese momento, desde el primer día, no tiene cubierta las 150 semanas que requiere. Bueno, por muerte sí, es por riesgos de trabajo, perdón. Pero sí, ok, se le da, sí tienen derecho a la pensión, ahí sí tienen derecho. Pero si se le declara una pensión a ese trabajador que sufrió el accidente de trabajo y pasa el tiempo, pero no mucho tiempo, y muere, pero muere por una enfermedad, por otra enfermedad que no es ocasionada por ese riesgo de trabajo, y no tiene cubierta las 150 semanas cotizadas, sus beneficiarios no tienen derecho a ninguna pensión. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, seguimos entonces, ya vimos lo de la cuantía, vimos también cuál es la pensión de viudez, ayer lo vimos. Si quieren lo tocamos rápidamente, la pensión de viudez, de los que no han participado, por favor. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo es la pensión de viudez en invalidez? ¿A cuánto equivale la pensión de invalidez? Luis Ángel, adelante. Era el 90% de la prima, ¿no? Exactamente, de la pensión. 90% de la pensión. Ah, sí, la pensión, perdón. ¿Sí? De la pensión, ¿ok? El 90%. Y para cada uno de los huérfanos, gracias, ¿quién me puede decir para cada uno de los huérfanos, de los que no han participado, cuánto se les da? El 20%. Rocío, el 20% para cada uno de ellos. Si son huérfanos de padre o madre y madre, si son huérfanos de padre y madre, ¿cuánto equivale? ¿Quién me puede decir de los que no han participado? El 30%. Mariana, el 30%, ¿sí? El 30% de la pensión. Recuerden, la suma de las pensiones no debe de exceder del 100% que le hubiera tocado por el que estuviera percibiendo el pensionado por invalidez o el asegurado o los beneficiarios por invalidez, ¿sí? Por una pensión de invalidez. De todos modos, ahorita lo vamos a tocar. Y para cada uno de los, Luis Ángel, adelante. Ahí me quedé con una duda ayer. Por ejemplo, si no debe pasar el 100%, entonces, si la viuda ya tiene el 90%, ya, o sea, si tiene un hijo, ya nada más sería 10% de ese 20%. Sí, se supone, pero precisamente vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Precisamente. Ahorita lo vamos a hacer, ¿ok? Bien. Tengo una duda, pero ¿no se supone que la viuda nada más recibió el 40%? Te estás confundiendo, Rocío. ¿Quién le puede ayudar? ¿40% de la viuda cuándo lo va a recibir? ¿Quién le puede decir? ¿A Rocío? Todo esto es repaso, ¿eh? Por eso no quiero que tengan bien los términos, los conceptos. A ver, ¿cuándo se le da a la viuda el 40%? ¿Cuándo la pensión de la viuda es el 40%? Cuando es riesgo de trabajo. Exactamente, cuando es riesgo de trabajo. ¿Ok, Rocío? Sí, gracias. De nada, si no se confundan, acuérdense, una cosa es por riesgos de trabajo y otra cosa es por invalidez, ¿sí? Por riesgos de trabajo la pensión es muy alta, son 40% de P, y ya acuérdense cuánto es P. P va a ser igual al 70% del último salario percibido por el trabajador.
En invalidez no, en invalidez ya es otra cosa. En invalidez, como la pensión de por sí de invalidez es muy pequeña, y muy pequeña, ¿por qué? Porque es el 35% del promedio de los últimos 500 semanas del salario del trabajador percibido de las últimas 500 semanas. Entonces, y acuérdense, actualizados con el INPC, pero esta pensión es muy poca. Entonces, la pensión de la viuda es el 90% de ese 35%. Entonces, ustedes lo van a ver que es muy poco realmente. Pero bueno, pensión de ascendencia a falta de viuda o huérfanos, se le otorgará a cada uno de los ascendientes ¿cuánto? ¿Cuánto se le va a otorgar a cada uno de los ascendientes, muchachos? ¿Lo vimos? ¿No lo vimos? Bueno, si no lo vimos, es el 20% para cada uno de ellos, a falta de viuda o huérfanos. ¿Sí? O huérfanos. ¿Ok? Y recuerden también que para tener derecho, los huérfanos menores a 16 años no hay problema, no tienen que cumplir con nada. Pero si tienen 16 años o más, se les puede otorgar la pensión hasta los 25 años, siempre y cuando hayan comprobado que están estudiando en un plantel educativo nacional. ¿Ok? Bien. Aguinaldo. El aguinaldo sí se les otorga el 30% del importe de la pensión. Pues déjame, si no lo tengo, así lo tengo. Déjame nada más confirmar bien. Que esté vigente la pensión. Y en el aguinaldo es en el artículo 142. Si no lo tengo a la mano, usted revíselo, por favor. Porque sí puede ser que sí tenga ciertas restricciones. Si no, se las debo para la siguiente clase. Lo referente al aguinaldo. Ahora, espera. No, sí lo tengo. Bueno, de la cuantía de la pensión, dice, en ningún caso la pensión de invalidez, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, podrá ser inferior al promedio de las pensiones garantizadas que corresponden al salario mínimo. No, perdón, esto lo vamos a ver con detenimiento más adelante, una vez que ya les dé lo que son las asignaciones familiares, ¿ok? Y ayudas asistenciales. Bien, el día de hoy vamos a ver, ya no nos vamos a detener y se salvaron con estarles preguntando, pero ya no vamos a detenernos con respecto a los términos del artículo 159. No quiere decir esto que no los vamos a tocar en las siguientes clases, entonces es importante que ustedes al menos tengan bien su artículo a la mano y para que lo estemos revisando continuamente, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre los conceptos de las asignaciones familiares y ayuda asistencial. De acuerdo a lo que ya habíamos visto, ¿qué es una asignación familiar? De los que no han participado. ¿Qué es una asignación familiar? Lo vimos cuando vimos a nivel mundial, seguridad a nivel mundial. Entonces, ¿qué es una asignación familiar? Asignación familiar, chicos.
¿Quieren que les pregunte en lista? Ricardo Ortiz Mesa. Ricardo, ¿me puedes decir qué es una asignación familiar? ¿Estás ahí, Ricardo? Yo creo que, a ver, adelante, sí se escucha. Ok. ¿Qué es una asignación familiar? Si no tienes micrófono, lo puedes escribir en el chat. Recuerda. No se escucha lo que estás diciendo, pero sí puedes escribirlo en el chat. Ricardo. ¿No? Bueno, a ver, Misael. Gracias, Rubén. Es una ayuda o beneficio económico otorgado a trabajadores, pensionados y otros beneficiados para ayudar en los gastos de sus familiares. Un aporte económico del Estado. Ok. Creo que ya lo vieron ahorita en internet. Ricardo, ok. Un aporte económico que el Estado entrega a ciertos beneficiarios para ayudar y solventar los gastos relacionados con sus cargas familiares. Bien, gracias, Ricardo. Ok. Y gracias también, Misael. Bien, entonces, de acuerdo con el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, las asignaciones familiares consisten en una ayuda por carga, por concepto de carga familiar. Así, nada más. Si quieren, anótenlo. Es importante porque así es muy sencilla la definición. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar. Es una ayuda por concepto de carga familiar. ¿Cuándo se da esta ayuda? Estábamos hablando precisamente del seguro de invalidez y vida, ¿sí? En este seguro se da precisamente las asignaciones familiares y la ayuda asistencial. Ayuda asistencial, ahorita lo vamos a ver en su momento. Las asignaciones familiares es una ayuda que consiste por concepto de carga familiar. Se considera a los beneficiarios del pensionado o pensionada por invalidez, pero a su vez también, esto es en el artículo 138, pero a su vez en el artículo 139 se menciona que las asignaciones familiares y las ayudas familiares también se le otorgan a los pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Sí? También a esta pensión también se le va a otorgar estas asignaciones familiares. Entonces, vuelvo otra vez. Las asignaciones familiares, una ayuda por carga familiar, se le da en este caso, según el artículo 138, a los pensionados por invalidez, pero más adelante está el artículo 139 que también menciona que también por la pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se le otorga también esta prestación, ¿sí? A los pensionados, precisamente como una ayuda. En el caso de riesgos de trabajo no reciben esta ayuda, no reciben. ¿Y por qué no la reciben? Pues porque su pensión es muy alta, porque quieran o no, la pensión es alta, puede ser alta. Aquí sí es como ayuda, pero bien, entonces por carga familiar, es una ayuda que se le da, está inválido, el asegurado está inválido, está disfrutando de una pensión de invalidez. Y entonces, como esa ayuda, como ese 35% es poco, se le otorga si tiene esposa, esposo, concubina, concubinario, se les otorga una ayuda, una asignación familiar. Entonces, anótenlo por favor. Para el cónyuge,
o para quien hubiere mantenido relación de concubinato, se le otorga el 15% de la cuantía de la pensión. El 15% de la cuantía de la pensión que está disfrutando ese pensionado por invalidez. El 15%. No se confundan con los porcentajes de pensión, por favor. Estamos hablando como asignaciones familiares. En el caso de los hijos, porque aquí no recuerden, estamos hablando hijos, no huérfanos, sino hijos, como ayuda de asignaciones familiares para cada uno de los hijos, va a recibir el 10% de la cuantía de la pensión. Aquí también es importante señalar que para que tengan derecho, pues ¿cómo tienen derecho los hijos? Pues que sean menores de 16 años. Y si tienen 16 años o hasta 25 años, que estén estudiando en un plantel educativo nacional. Y tienen derecho en este caso a asignación familiar de los hijos, cada uno de ellos, del 10% de la cuantía de la pensión. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Si en el caso de que no tuvieran el asegurado, el pensionado por invalidez, o ya lo habíamos visto pero en el otro caso, si en el caso por invalidez el pensionado no tuviera ni esposa ni hijos, entonces se le otorga como ayuda, como asignación familiar, el 10% a cada uno de los padres, ¿sí? Se le otorga el 10% como asignación familiar a cada uno de los padres. O en su defecto, si el asegurado no estuviera casado o no tuviera no tuviera concubinario, en su caso, y en su momento él está percibiendo una pensión por invalidez, entonces y nada más tuviera un solo padre. Fíjense, aquí también son algo muy específico. Si nada más tuviera un solo padre, o sea, un solo ascendiente, se le va a otorgar a él una ayuda asistencial del 15%. Y aquí viene precisamente la ayuda asistencial. A él se le va a otorgar una ayuda asistencial del 15%. Y a su otro padre, o sea, su otro ascendiente que tenga que estar viviendo, se le va a otorgar como asignación familiar el 10%. ¿Ok? Pueden preguntar, muchachos, si tienen duda o no. Espero que lo estén anotando así detenidamente. Aquí en este caso, como ayuda asistencial, es por una ayuda porque se supone que está inválido, que no tiene ni esposa ni hijos, ni más que un solo padre, por ejemplo. Se le da ese 15%. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando no tiene ni nadie? Ahora sí que, en términos coloquiales, ni perro que le ladre, ¿verdad? Ni nadie que le ayude. ¿Qué es lo que va a recibir como ayuda? Aquí el instituto se le otorga, si está él percibiendo una pensión por invalidez y no tiene a nadie que lo asista y que realmente necesite ayuda, que alguien lo asista, una persona, entonces se les va a dar una ayuda asistencial, o sea, como ayuda asistencial hasta del 20% de la pensión que está recibiendo por invalidez. Ayuda asistencial. Ahora sí, ¿preguntas, dudas?
No, profesora, gracias. ¿Todo bien? Ok, gracias. Como ayuda asistencial dentro del artículo 140, se menciona lo siguiente, dice, con base en el dictamen médico que el médico formule, la ayuda asistencial consistirá en el aumento hasta del 20% de la pensión por invalidez o viudez. También a las viudas se les otorga esta ayuda asistencial que esté disfrutando el pensionado, O sea, si en un momento dado muere el pensionado por invalidez y hay una viuda, entonces se le puede otorgar si es que la viuda lo requiere, porque no puede ella tampoco valerse por sí misma, y eso lo dictamina el médico, se le puede dar la ayuda asistencial a ella, a la viuda, viudo, concubina, concubinario, ¿sí? Que esté percibiendo una pensión por viudez. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Tengo mis diapositivas, pero realmente yo creo que es mejor que ustedes lo vean, lo estén razonando. Hay algo que creo que no alcancé a copiar. Era Perdón, Luis, otra vez tu pregunta, disculpa. Perdón, es que hay uno que no alcancé a copiar. Ajá. Decíamos que si no hay esposa ni hijos, es 10% para cada uno de los padres, ¿no? Después de eso, 10%, sí. ¿Tienes otro claro 15% cuando solo hay un padre o algo así? A ver, sí, yo creo que ahí te hiciste bolas. Ok. Ajá, sí. Sí, va de nuevo. Ayuda asistencial, a ver, espera. Asignación familiar es cuando se les da como una ayuda. Si, por ejemplo, no hubiera ni esposa ni hijos, pero si hay padres que dependen económicamente de ese pensionado por invalidez, se le va a dar una asignación familiar a ese padre por el 10% a cada uno de ellos. Ahí estamos. ¿Ok? Si nada más hubiera un solo padre vivo y el asegurado pensionado no tiene ni esposa ni hijos, el padre va a recibir el 10% como ayuda de asignación familiar. Pero en ese caso, al asegurado inválido, se le va a otorgar la ayuda asistencial del 15%. Se le va a otorgar algo más, un 15% como ayuda asistencial. ¿Sí te quedó claro, Luis? Ok. Entonces 10% para el padre y 15% para el asegurado, ¿no? Para el pensionado, más bien. Pero acuérdate, una cosa es, para el padre el concepto es por asignación familiar. Ajá. Y al pensionado por invalidez es ayuda asistencial. Va, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Otra duda? Y sí es bueno, que vean todos esos. Parece que está fácil, pero sí es algo un poquito medio enredado, pero entendiendo los conceptos, pues ya podemos entenderle más. Acuérdense, ayuda asistencial, asignaciones familiares es a la familia, en términos generales, ya sea esposa, viuda, esposo, o concubina, concubinario, o los hijos, o los ascendientes. Esos son asignaciones familiares. Y la ayuda asistencial se otorga al pensionado por invalidez, ¿sí? Y ya vimos, primero es 15%, si es que nada más es solito con un padre, o hasta 20% si lo tienen que atender, que él no pueda valerse por sí mismo. Pero también como ayuda asistencial se le da
a la viuda, si es que requiere también que lo asista otra persona. ¿Ok? ¿Y eso quién lo determina? De acuerdo con el artículo 130 y 140, pues dice que el médico familiar, el 139 y 140. ¿Sí? Ok. Como nos faltan nada más unos minutos, 3 minutos, vamos a ver rápidamente porque es parte de precisamente de los artículos que comprenden invalidez y vida. Se menciona lo siguiente: recuerden, la seguridad social está adaptada a las cosas que suceden actualmente, se va adecuando. Y algo que realmente sí es, pues es de mencionarse, y por si ustedes no lo saben, es que en el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social se menciona que para los casos de madres o padres trabajadores asegurados, y que tengan hijos menores de 16 años con cáncer de cualquier tipo, se les debe y prescrito por el médico también que es del propio instituto, se les puede gozar de una licencia para cuidados de esos hijos que necesitan atención. Recuerden, una persona con cáncer a veces es muy complicado y en este caso pues se les está tratando de dar la ayuda para que esos trabajadores puedan asistir a sus hijos. Créanme que esto es algo muy bueno, no lo había, pero les digo, es adecuarse, la seguridad social se adecua a las últimas, pues a lo último, ¿no? Dice, en caso de que niño, niña o adolescente, porque también se habla de los adolescentes y siempre y cuando cumplan con los requisitos que ya hemos mencionado mucho, dice que requiera de descanso médico en los periodos, que requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento médico, de acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo en su caso el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado. El instituto podrá pedir a alguno de los padres trabajadores asegurados que se sitúen en este supuesto una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la duración del tratamiento respectivo. Se les va a otorgar licencia. La licencia expedida puede ser al padre o madre del trabajador asegurado. Tenga una vigencia de 1 y hasta 28 días. Pero, dice, podrán expedirse tantas licencias como sean necesarias durante un periodo máximo de 3 años, sin que excedan el total de días, 364 días de licencia, casi un año. Mismos que no necesariamente deben de ser continuos. O sea, aquí se les está dando facilidades, de acuerdo a la ley, a los padres que tengan un hijo con carácter de cáncer y que ameriten que estén ellos cuidando a ese hijo. ¿Sí? Es el artículo 140 bis, recuerden, pues esto también es algo muy presente, ¿no? Y aquí se menciona también que las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores previstas en el presente artículo cesarán cuando el menor no requiere hospitalización o reposo médico en los periodos críticos del tratamiento, o que ocurra el fallecimiento del menor, o cuando el menor cumpla 16 años y no cumpla con los términos que habíamos dicho, que sigue, pues sí. En este caso, pues no va a estudiar, ¿verdad? Cuando dice aquí, cuando el menor cumpla 16 años y cuando el ascendiente que goce de la licencia sea contratado por un nuevo patrón.
Pues aquí como que habría que ajustar, pero es el artículo 140 por si tienen alguna duda. ¿Ok? Ahí lo vamos a dejar con respecto a esto. La siguiente clase sí vamos a ver precisamente esa parte que les había mencionado, que es la suma de las pensiones, tanto de invalidez como de riesgos de trabajo, no debe de exceder del monto de la pensión que le estaba otorgando al pensionado. ¿Ok? Revisen sus notas, si tienen alguna duda lo podemos ver en la siguiente clase. Mañana van a tener clase con Juan Carlos y el viernes también, y el lunes y martes. Entonces va a ser seguido. No se confundan, hagan bien sus apuntes y nos vemos, chicos. Que tengan un buen día. Hasta luego.